Le damos la bienvenida, queremos compartir junto a usted y con quienes le acompañan este contenido de edificación con la palabra de Dios. Comencemos. Buenas noches, iglesia, iglesia virtual. ¿Quién iba a pensar que los pastores a lo largo y ancho de este país, como de muchos otros, íbamos a llegar a decir algo similar a esto? Iglesia virtual. Pues bueno, está pasando y esta es la que hoy nos corresponde como iglesia. Gracias por darnos su sintonía. Gracias por haber cantado, adorado con nosotros en este domingo. Gracias por sintonizarnos. Este es el esfuerzo y esa es la palabra reiterativa. Es el esfuerzo que su iglesia está haciendo por acompañarlo a usted, a su familia, que es parte de nuestra congregación. Pero hermosamente muchas personas más se sintonizan a estas transmisiones y les doy la muy cordial bienvenida como pastor de Comunidad Cristiana Shalom. Hoy quiero que nos ajustemos el cinturón, porque vamos a iniciar un vuelo un poco violento. Va a haber turbulencia, y turbulencia va a requerir que usted se ajuste su cinturón, porque vamos a intentar analizar desde la escritura, desde un pasaje medular, y después vamos a construirlo con otros paralelos, acerca de algo que he titulado: limpien mi casa, devuélvame en el trono y el dominio de lo que yo compré a precio de sangre. Limpiemos la casa. Este es el título de esta prédica: limpien mi casa. Soy reiterativo en esto y sepa disculpar, pero vengo hablando, escribiendo artículos, procesando esto, diciendo y afirmando que el COVID-19 está siendo un elemento purificador. El COVID-19 está siendo un catalizador de muchas cosas para el hoy de la iglesia, para usted allí en su casa. Todos estamos siendo transformados a partir de esta realidad que hoy estamos enfrentando. Así, de esta manera, podemos asegurarnos de que algo bueno va a pasar de esto. Pero yo quisiera que caminemos en la construcción de este pensamiento. ¿Qué cosas están o fueron necesarias o son necesarias para que la iglesia sea limpia de todo aquello que nunca fue parte de ella? Quiero llevarles a la escritura, al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra del Señor así: te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Escuche una vez más, esto es Dios hablando. Dice: te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios estaba diciendo: yo le planté bien, te fuiste mía, llevabas mi nombre y mi naturaleza, pero te has degenerado. Esta es la palabra de Dios al pueblo de Israel, diciéndole: yo los hice, los planté como una vid verdadera, pero se han convertido en un sarmiento, en un arrayán. Se han convertido en algo que va en contra de la naturaleza que yo planeé para ustedes desde el principio. Algo le pasó a la iglesia que ha perdido efectividad. Algo le pasó a la iglesia que ha perdido el poder de transformar, la capacidad de ser relevante en el contexto. La iglesia se ha contaminado severamente con muchas cosas, y muchas de ellas tienen que ver con el pecado. Y eso ha traído como resultado que Dios no sea el Dios de ella. Y el control pasó a ser liderado, jefeado por hombres y mujeres. Sí, efectivamente. Hoy esta expresión de iglesia que antes del COVID teníamos, mucho de lo que veníamos arrastrando como iglesia antes del COVID no reflejaba ni encarnaba la esencia, el ADN, la identidad primaria con la cual fue establecida la iglesia. Y cosas como las que acabo de mencionar ha perdido efectividad,
ha perdido la capacidad de transformar, ha perdido el poder de la influencia, de ser relevante, de ser contextual. La iglesia una vez más se ha contaminado severamente con el pecado y esto por efecto la ha degenerado. Al igual le pasó al pueblo de Israel en el pasaje que antes citaba. Israel de ser vid se convirtió en una rayán. ¿Cómo es posible que una planta de fresa, para hablar en nuestro contexto, una planta de fresa que fue plantada como tal, se convierta días después en una planta, en una rayán, se convierta en otra cosa? Eso le pasó al pueblo de Israel y eso es lo que hoy está pasando. Pero esta oportunidad que tenemos es una oportunidad para replantearnos cuánto hemos perdido esa identidad, y es un llamado de Dios a nosotros. Quiero que limpien mi casa, quiero que recuperen su originalidad, quiero que vuelvan a ser la iglesia que yo soñé, la iglesia que yo planté. No esto. Con todo respeto lo sostengo y comulgo con las frases del teólogo mentor Juan Stam cuando dice que la iglesia se convirtió en una hibridización. La iglesia es una mezcla de muchas cosas. La iglesia que conocemos hoy comenzó con arrepentimiento. Cuando Pedro predicó la cruz en Pentecostés, miles vinieron a Cristo. Esta nueva iglesia estaba formada de un cuerpo consistiendo de todas las razas, llenos del amor los unos por los otros. Su vida corporal estaba marcada por el evangelismo, un espíritu de sacrificio. Aún en el martirio preservaban la fe. Me estoy refiriendo a esa iglesia. Si Israel perdió identidad, la iglesia que establece Cristo y su primera peregrinaje físico, político, social se da en función del Pentecostés. Pero noten este detalle: esta iglesia nació con arrepentimiento. ¿Será acaso que para recuperar la identidad la iglesia va a tener que pasar por un proceso fuerte de arrepentimiento? Antes del COVID-19, los templos como los nuestros, auditorios grandes y pequeños de todo tipo, se llenaban los domingos. Los ministerios musicales cantaban, adoraban. Pero lamentablemente en un gran porcentaje, todos esos y esas, con todo respeto, que llenaban este auditorio que hoy luce totalmente vacío, donde más de 500 sillas están vacías porque no hay gente en ellas. Pero lamentablemente en ese tiempo, cuando creímos que la iglesia estaba bien en función del número, en función de las sillas ocupadas, pero no así eran discípulos de Jesús. Se llenaban los domingos de fans, pero no de discípulos, de emocionalismo, pero no de arrepentimiento. Nunca tendremos un avivamiento si lo queremos sin arrepentimiento. Y yo soy defensor que esto que hoy estamos viviendo, que esto que la iglesia está viviendo, nos va a generar y nos está generando una limpieza, una purificación. A inicios de esta semana publicaba en mi blog, le animo a que vaya si quiere verlo, en el blog que tengo, y decía que el COVID-19 está siendo usado como un instrumento purificador. Limpien mi iglesia lo que Dios quiere hacer. Limpien mi iglesia, limpien lo que es mío. Ha perdido efectividad. No se parecen a la iglesia del primer siglo. A la luz de esta verdad, me he venido cuestionando ¿qué requieren las iglesias para acreditarse? Una renovación que les dé como resultado ser efectivas en su misión de vida. ¿Qué es lo que requiere la iglesia si la iglesia ha perdido efectividad? Si la iglesia es un híbrido, si la iglesia no se parece a lo que Jesús soñó. Si hoy miramos el ejemplo de la iglesia primitiva y realmente nos llenamos de ilusión y de esperanza, algunos soñando con que esa verdad comunitaria, esa verdad de la iglesia primitiva vuelva a ser entre nosotros una realidad. Y si hoy miramos a la iglesia, donde hoy en mucho de la iglesia Jesucristo no es el Señor, sino que hombres y mujeres le han quitado el señorío a Cristo. ¿Qué necesita entonces la iglesia? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para ser renovados y acreditarnos?
ser usados poderosamente por Jesús. En primer lugar, le quiero recomendar arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino del corazón. Siempre he dicho que hay una gran y una notable diferencia entre la forma en la que Pedro lloró y la forma en la que Judas lloró. Ambos lloraron después de lo que hicieron la noche en la que Jesús fue entregado. Ambos lloraron, pero uno lloró por lo que popularmente llamamos remordimiento. Le dolió un poco, tuvo remordimiento de conciencia, pero al final de ahí no pasó. Pero hubo otro que lloró de arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque fue consciente de la gravedad de lo que había hecho. Este arrepentimiento es el que nos va a llevar a un encuentro con la cruz. Y ese encuentro con la cruz va a propiciar que tengamos conciencia de la gravedad de nuestros actos, de que efectivamente antes del COVID-19 íbamos, veníamos como se nos daba, la gana, comprábamos, gastábamos. Hoy el COVID-19 le da un golpe magistral a la dureza del corazón. Hoy el COVID-19 le da un golpe magistral a la religiosidad, a aquellos y aquellas que nunca tuvieron tiempo para cosas con Dios. Hoy lo anhelan. Esta es mi invitación y le hago una síntesis hasta este momento. Dios le dice al pueblo de Israel: yo a ustedes los planté como una vid verdadera, pero ustedes se han degenerado y hoy son una rayán, no son lo que yo planeé. Y en esto que les propongo, analizamos que sí, la iglesia ha perdido efectividad, ha perdido capacidad de transformar la sociedad. La iglesia ha perdido relevancia, la iglesia se ha descontextualizado. Hoy los auditorios, o antes, disculpe, los auditorios se llenaban, pero en su gran mayoría eran de consumistas, gente que iba a consumir el culto nada más, a esperar que pasaran las 2 horas o la 1:40, 1:30 para irse, para seguir siendo los mismos. Teníamos auditorios llenos de fans. Hoy la iglesia está siendo limpia. Hoy la iglesia está siendo limpia. Y yo estoy seguro que ahí donde tú estás entrando en reflexión, estás aprendiendo de esto. Hoy la iglesia, y esa es mi esperanza, la iglesia en casa vuelvan a ser comunidades de discípulos. Pero todo esto lo vamos a lograr a partir de un elemento extraordinario. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y a decirle a Dios: Dios, vuelve a ser el Señor de mi vida, vuelve a ser la autoridad máxima en mí. Porque ¿saben qué pasa? Hay muchos que tienen a Dios nada más como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Sí, es que es muy fácil. Es muy fácil ver y recibir de Dios todo lo bueno. Y en estos días de COVID, como bien lo apuntaba el pastor asociado aquí, Ariel, el día miércoles en la noche, él decía ahora en su cierre, que no hay para pagar la luz, no hay para pagar los negocios, se quiebran, hay mucha desolación. Él decía eso y nos llamaba al mensaje de esperanza. Sí, efectivamente, hoy todo eso nos está haciendo reflexionar en una sola verdad. Hubieron cosas que no estuvieron bien y tenemos que arrepentirnos de esto. Limpia mi casa, y la casa no tiene nada que ver con este auditorio de aquí. La casa tiene que ver con nosotros. Porque nos hemos convertido en los cristianos que no debimos habernos convertido. Hoy el llamado de Dios a nosotros es: inicien con un arrepentimiento genuino. Quiero que se arrepientan de sus pecados. Y es que solamente se puede arrepentir de sus pecados aquel que tiene conciencia clara de lo que no es, en Dios, de lo que nos hemos convertido. Que llegue esta palabra hasta el seno de su vida, el seno de su corazón. Hoy el Señor te dice y nos dice a todos: quiero que limpien mi casa, quiero que limpies tu casa, quiero que te arrepientas de tus pecados, de lo que hemos hecho mal. Y hoy
Este es un llamado no solamente para los que vienen a la iglesia en características de congregantes, de membresía. Hoy también nos corresponde, pastores y pastoras, líderes de iglesias, a nosotros nos corresponde entrar en un absoluto, en un genuino, en un auténtico arrepentimiento para decirle al Señor: Señor, vuelve a tomar el control de la iglesia que usted compró, porque nos hemos adueñado. Nos hemos adueñado de la iglesia en muchos lugares, y por tan posiblemente en este también. Dios ha estado en una esquina esperando el momento en el que le demos el protagonismo absoluto. Y solamente lo llamamos cuando estamos en emergencias como estas. Pero hoy limpiemos nuestra casa y volvamos a un arrepentimiento genuino y digamos al Señor: Señor, perdona nuestros pecados, porque nos hemos convertido en algo que tú no querías. Y para ser efectivos como comunidad de fe, como cuerpo místico del Señor, tenemos que entrar en un arrepentimiento. Y paso al siguiente: ¿cómo logramos ser renovados? ¿Cómo logramos volver a la esencia de lo que éramos? Vamos a destruir los altares que hemos levantado en sustitución de Dios junto con sus usurpadores. Lo vuelvo a leer. Vamos a destruir los altares que hemos levantado en sustitución de Dios, y que se caigan junto a ellos sus usurpadores. Usurpador es el que quita el lugar de otro, y siempre de manera violenta. ¿Es Dios el Dios de tu vida? ¿Es Dios el Dios de tu vida hoy? Espero que sí. Espero que hoy Dios sí sea el Dios de tu vida, porque antes de esto y durante este proceso muchos dioses se han caído. Y vuelvo a ser reiterativo en una de mis prédicas en este mismo escenario: Dios ha celado con celo santo lo que Él compró a precio de sangre. Él está celando con celo santo lo que Él compró con su sangre. ¿Saben por qué? Porque muchos dioses se levantaron en nosotros: el Dios de la economía, el Dios de los personajes. Y si usted venía a Comunidad Cristiana Shalom solamente por la música, por lo lindo del auditorio, si usted venía aquí nada más para que este servidor o alguien más le predicara durante toda una semana, una hora o más o menos, hoy tienes que conformarte con 25 minutos de prédica en este formato digital, en esta transmisión. Hoy no estamos en las mismas condiciones, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Has tenido que desarrollar una actividad espiritual allí donde tú estás. ¿Sabe por qué? Porque hoy Dios nos dice: dejen de depender del hombre, dejen de depender del profeta, dejen de depender del pastor, dejen de depender del apóstol. Desarrollen una relación a partir de mí. Destruyan los altares que se han levantado en sustitución de Dios, y que se caigan todos, los usurpadores. Y cuando digo caigan, no me malentiendan, no estoy hablando moralmente. Que caigan de rodillas, reconociendo delante del altar de Dios que el único que merece la honra, la gloria, y que somos simplemente usados por la gracia de Dios. Hoy debemos, para recuperar esta efectividad como iglesia y volver a ser esa iglesia, debemos devolver el control o ratificar el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Sí. Y cuando digo ratificar el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, entiéndase que Él fue el enviado a perfeccionarnos. Él fue el enviado a estar con nosotros. Fue el Espíritu Santo de quien habló Jesús cuando dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Paracleto, les voy a enviar al Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad y les va a ayudar, Hoy es tiempo, gente,
Hoy es tiempo de purificarnos, de purificarnos. A manera de conciencia quiero recordarle un pasaje que rápidamente quiero esbozar algún principio. Ciertamente estas son las recomendaciones, pero vea lo que le pasó, vea lo que le pasó a Silo. La reincidencia en el pecado, y si no aceptamos lo que Dios nos está pidiendo, vea lo que puede pasar si somos reincidentes. La reincidencia en el pecado, en aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos, hace que la gloria sea quitada. Hay pasajes afines a esto en Primera y Segunda de Samuel y Jueces. Este principio fue introducido por primera vez en Silo durante el tiempo de los jueces. Dios estableció una obra santa en aquella ciudad. Silo era el lugar, Silo era donde el santuario de Dios estaba y yacía. El centro de toda actividad religiosa en Israel era Silo. El nombre Silo en sí mismo significa aquello que pertenece al Señor. Usted puede leerlo en esos pasajes que le mencioné porque no hay tiempo. Samuel 1 y 2 y el libro de Jueces. Este lugar se ve levantado como el lugar para toda actividad religiosa. Aunque toda centralización religiosa siempre va a traer problemas. Por eso es que el Señor descentralizó los cultos de estos escenarios y los llevó a la casa. Y ahora cuando regresemos a estas actividades, espero, por lo menos nosotros, estoy pensando ya en toda una dinámica diferente, más de casa. Dios nos sacó de la casa, pero en este caso que estoy citando, Silo se convirtió en eso. No obstante, Elí, el sumo sacerdote en Silo, y sus dos hijos ministros en el santuario, él y sus hijos fueron perezosos y sensuales, totalmente consumidos por intereses personales. Durante el ministerio permitieron que el pecado entrara a la casa de Dios. Al pasar el tiempo, Silo llegó a ser corrupto. El lugar que era consagrado como el lugar de la presencia de Dios, producto del sacerdote y los ministros que propiciaron que el pecado entrara, se corrompió la casa del Señor. Pronto el pueblo de Dios se llenó de codicia, de adulterio y de hipocresía, muy parecido a lo que hoy pasa. Finalmente el Señor dejó de hablar en Silo. Escuche, limpiemos la casa. Finalmente el Señor dejó de hablar en Silo. En esencia le dijo a Samuel: Silo se ha corrompido, tanto que ya no representa más quien yo soy. Esta casa dejó de ser mía, no toleraré más, he terminado con esto, dice Dios. Entonces el Señor levantó su presencia del santuario de Silo y escribió sobre la puerta una palabra que se llama y se dice Icabod. Icabod significa: la gloria del Señor ha partido de este lugar. A mí me escalofría esto. Limpiemos la casa. Israel se convirtió en un arrayán, al igual que la iglesia se convirtió en algo que él no soñó. La iglesia perdió efectividad, perdió relevancia, perdió capacidad de transformar su entorno. La iglesia perdió eso, y la forma de recuperarlo es arrepentimiento, entregándole el control al Espíritu Santo. Y en tercer lugar también es destruir todos los altares que se han construido donde Dios no es Dios. Y ahora en este cierre le quiero recomendar, y lo dejé intencionalmente para esto, para contar la historia de Silo que lo reza Primera y Segunda de Samuel y el libro de Jueces. El lugar que Dios había escogido para centralizar su presencia, para que el pueblo de Dios viniera, recibiera la palabra y fuera ministrado, por culpa de tres, Elí y sus hijos, que permitieron que la corrupción empezara progresivamente. No hay tiempo para entrar en esto, pero sí, la corrupción es progresiva. La gloria de Dios, la presencia de Dios en una casa, en una vida, en un templo, en una iglesia, se van no de la noche a la mañana. Es progresiva en la medida en la que somos permisivos con ciertas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Esto produce que la presencia de Dios se vaya. ¿Y sabe qué es lo más triste? Dios habló a Elí muchas veces, habló muchísimas veces a Elí y a sus hijos, pero ellos no quisieron aceptar.
Hasta que un día Dios le dice a Samuel, y este es mi más grande temor, iglesia, comunidad cristiana Shalom, y a todos los que nos están mirando. ¿Sabe qué es lo que más me da miedo? Que en un momento dado el juicio que se da sobre Silo se dé sobre esta casa, sobre esta iglesia, se dé sobre su vida, se dé en mi vida. Y Cabot, mi gloria ha partido de este lugar, ya no quiero más. ¿Por qué? Porque está corrompida, porque está llena de pecado, porque hay injusticia, porque el culto ya no funciona, porque el culto dejó de ser una expresión de justicia, de celebración, de gratitud, de adoración. Hoy el culto se convirtió en espacios donde las estrellas de cine nos lucimos por la prédica, donde los que adoran a su ego, donde la gente viene a consumir culto nada más, sin que nada propicie una transformación reveladora. Por eso le advertí al inicio de mi prédica de hoy domingo que se ajustara el cinturón, porque estamos en una noche turbulenta. ¿Saben por qué? Porque es hora de que la iglesia de Cristo sea limpia, de que los sacerdotes, los ministros lloremos por el pecado que hemos facilitado. Que la iglesia, los congregantes, ahí en la casa donde están, caigamos de rodillas delante de Dios y tengamos conciencia del pecado que hemos facilitado y digamos al Señor: vuelve a ser el Señor de mi vida, no solamente mi Salvador, sé usted, Señor, el Señor de mi vida. Yo no quiero ser parte, no quiero tener un ministerio como el de Elí, aunque muchas veces lo hemos propiciado junto a otros. Yo no quiero tener gente que me ayude a mí y que sean igual que los hijos de Elí, gente que propicia la pecaminosidad. No, señores, el COVID-19 nos está diciendo: todo se cayó. Y ahora, ¿verdad que posiblemente nunca has estado más santificado, más en sintonía con Dios que ahora? Y posiblemente habrá alguien que diga: ¿sabe algo? Esto cuando pase la gente vuelve a su pecaminosidad. Puede que sea así, pero haga un compromiso con usted en esta noche: yo no volveré a ser el mismo. Voy a hacer lo que Dios me dijo que yo fuera. Voy a recuperar mi identidad. Yo voy a recuperar mi identidad. Voy a recuperar mi identidad en Dios. Voy a volver a ser la vid, la persona, el cristiano, la familia, el ministro que Él pensó que yo fuera. Porque de lo contrario, y Cabot, la gloria de Dios puede partir. Y alguien puede decir: no, Dios va a estar siempre con nosotros. Dios es tan pura vida que va a estar con nosotros. ¿Sabe algo? Sí, efectivamente. Dios deja de visitar un templo, una iglesia, una vida, un ministro, cuando éste es reincidente en su pecado. Cuando éste es reincidente en su pecado, Dios no puede comulgar con el pecado. Dios es misericordioso. Y Dios te ama tanto que en esta noche de domingo te está diciendo: limpia mi casa. Te convertiste en algo que yo no quería, pero ¿sabe algo? La obra del Espíritu Santo, por eso planteé en mi tercer punto: entreguemos el control al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, está ahí donde estás, para hacer un trabajo que solamente Él puede hacer: regenerarnos. Sí, regenerarnos. Yo no quiero, y yo sé que usted no quiere, que la presencia de Dios deje llegar a su vida. Y Cabot, yo no quiero que Cabot visite Comunidad Cristiana Shalom en nada de lo que es y en nada de lo que hace. No lo permita usted tampoco. Y en una síntesis de un minuto, una vez más, Dios a través de Jeremías le dice a Israel: se convirtieron en algo que no era lo que yo quería. La iglesia perdió efectividad, la iglesia perdió relevancia. ¿Por qué? Porque pecó, porque levantó dioses en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque ha vivido y comulgado con el pecado sin que exista arrepentimiento. Hoy mi invitación final es: nos arrepentimos. Podemos ahí donde estás, puedes ahí donde estás y yo aquí decirle: Señor, perdónanos, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, vuelve a ser el Señor y el Dios de mi vida. Y yo le ruego a Dios que vuelva a ser el Señor y el Dios de Comunidad Cristiana Shalom en todo lo que es y en todo lo que hace. Y le ruego a los ministros, con todo respeto, esta jornada
Estas jornadas que estamos viviendo nos hace preguntarnos: ¿estaremos siendo como Elí? ¿Estaremos siendo como Elí, propiciando la pecaminosidad en la iglesia del Señor? ¿Estaremos permitiendo colaboradores en nuestros escenarios de servicio como los hijos de Elí, dados al licor, dados a lo sensual, dados al pecado? Si eso está pasando, yo le invito, al igual que yo, pidamos perdón y que el Espíritu Santo purifique la iglesia que Él compró. Dios está limpiando su iglesia y lo está haciendo de una forma extraordinaria. Y si alguien pensó que Dios la iba a limpiar desde las tarimas, algunos les dicen altares, púlpitos, no sabe de dónde lo está limpiando. Desde el seno de su casa, desde el seno de tu corazón. Nos cerraron los auditorios, y si el enemigo pensó que cerrando los auditorios separaba la iglesia, se equivocó. Por cada templo, por cada auditorio que fue cerrado, cientos de pequeñas iglesias en casas hoy honran y glorifican el nombre de Dios. Y hasta ahí Dios está usando la tecnología para llegar a tu casa en esta noche. Quiero que oremos de manera consciente de nuestros pecados. Señor, en esta noche nos desafías en estos pocos minutos que tengo y que tuve para predicar tu palabra. Señor, si algo estoy consciente es de que hoy mirar la iglesia desde la óptica y desde el retrato que usted plasmó en los evangelios, en tu palabra, no nos parecemos a eso. Pero hoy habemos un grupo de personas aquí sintonizados a través de esta transmisión diciéndote: Señor, reconocemos que nos convertimos en algo que tú no querías. Hoy nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón porque no fuiste la prioridad, porque levantamos otros dioses, porque pusimos la mirada en un hombre, en una mujer, y creímos que el culto y la prédica y tu palabra venía solamente de esas personas, y pusimos a hombres y mujeres en lugares que no les correspondía. Hoy decidimos pedirte perdón por eso y te pedimos: vuelve a ser mi Señor y mi Salvador. Señor, arrepentimiento, que se caigan los altares. Y en tercer lugar, Espíritu Santo, sigue purificando y regenerando la iglesia, que ese es tu trabajo. Revelarnos a Cristo crucificado y llenarnos del poder para poder ser testigos en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Señor, el ejemplo de lo que pasó en Silo bajo el liderazgo de Elí y de sus hijos es algo que hoy golpea nuestras vidas. Perdóname si he sido como Elí. Perdóname cuando he tenido colaboradores que han sido como los hijos de Elí. Perdona a los pastores y los líderes que, sabiendo cosas que no deberíamos haber permitido, las permitimos. Pero hoy pedimos perdón y rogamos que a la vuelta de nuestra normalidad eclesiástica, los escenarios de culto sean limpios, y quienes hagan desde lo mínimo hasta lo mucho sepan al Dios que están sirviendo con temor reverente. Oro para que nos acompañes en este proceso. Oro para que le des fuerza a cada persona que hoy nos está mirando. En el nombre de Jesús, que la paz de Cristo esté con ellos y que sigamos construyendo esta nueva espiritualidad. Una espiritualidad que nos permite estar limpios, estar siendo limpios por el trabajo de tu Espíritu Santo y por la sangre tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias por darnos esta bendición. Para nosotros hoy aquí haberle servido en este culto de domingo ha sido una bendición. Y quiero hacer un último comentario que posiblemente lo voy a hacer en otros. Usted que es parte de nuestra iglesia, usted que nos sintoniza, y de ninguna manera lo hemos hecho intencionalmente, es que eso es lo que somos. ¿Ha notado que ni en una sola reunión de todas las que hemos hecho hemos pedido diezmos y ofrendas? Yo respeto mucho a quien lo hace,
que ponen los cintillos con la información y piden las ofrendas y piden los diezmos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? No porque no necesitamos. Estamos urgidos de la fidelidad de la gente que ama y cree en nuestra casa. Es que, ¿sabe algo? Lo que gracia recibimos, damos de gracia. Y esperamos que la gratitud de los agradecidos les dé para apoyar lo que esta iglesia hace. Y si no llegara, yo he visto a Dios hacer descender maná sobre esta casa todos los días, y por eso nos hemos cuidado de hacerlo. Espero que usted haya sido bendecido. Nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Gracias. Esperamos que este contenido haya sido de edificación. Estaremos conectándonos por este mismo medio para seguir adorando juntos a nuestro Señor. Comunidad Cristiana Shalom le invita a seguir tomando las medidas sanitarias pertinentes y creyendo en fe que Dios cuida de nuestras vidas. Le esperamos en la próxima entrega.